continuación. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque has cambiado la llave de la ciencia. Me has cambiado el mensaje. Lo has dejado ahí y me has cambiado la llave. Es la queja del Señor, y a lo que Pablo se refiere en Romanos 2. Sí, cuando ves esto, enseguida dicen, bueno, Romano 3 dice justificado por la fe. No lo hacen los ignorantes de los bancos, lo hacen los escopetados de arriba, porque saben que pueden hacerlo con ellos, porque los manipulan rápidamente. Ellos no van a estarse ahora a preocupar, incluso aunque sean personas de cierto nivel preparadas, ellos no van a, porque les engancha el tema social, el tema económico y las expectativas futuras que tienen, que les han creado. Sí, Señor. Si tú me cambias la llave de una cerradura, como empezamos a ver a partir de ahora esto, ya no puedo, la llave no entra, la llave no abre, es decir, esa ciencia que me estás dando ahora no me salva, ese contenido que me has dado ahora sobre la salvación es otra cosa, por lo tanto, no logro entrar. Amigo, le cambiaron la llave. ¿Qué dice el Señor a continuación? Con esto vamos a seguir con esto, con esta serie de los abusos espirituales, y vamos a ubicarnos en Romanos 2 para ver cómo tanto Jesús como Pablo tratan la revelación divina, eso que llamamos la inspiración verbal y plenaria, y si es verdad esto de la sola escritura para después violarla, ¿no? Bueno, vamos a ello ya. Romanos 2. Vamos a ir a Romanos 3:28 para hablar de la justificación por la fe. También, en esta serie, lo vamos a hacer, si no ahora en este momento, lo haremos en el estudio posterior, lo haremos en el 2. Vamos a comenzar en el versículo 17, aunque yo voy a dar por hecho que casi todos ustedes conocen muy bien esto, ¿no? Supongo. Creo que sí, se conoce esto, aunque no sé. Ya vamos a ver, sí, Señor, no se detienen mucho aquí, y por lo tanto, pues uno cae en la pifia, ¿no? Y la pifia condena también, porque es levantar una herejía, no entender la Biblia. Bueno, pero vamos a los hechos ya. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Bueno, Pablo aquí escribe a los romanos, la iglesia en Roma, porque en esa iglesia habían gentiles, prosélitos y judíos, lo que hoy conocemos como judíos ebionitas, que son los mesiánicos actuales. Mesiánicos actuales. En aquel momento eran los cristianos ebionitas, son judíos de procedencia, de origen judío, que se habían convertido al evangelio, y vamos a ver si perseveraron o cayeron. Aunque ese no es nuestro tema aquí ahora, pero vamos a ver cómo actuaban ellos entre los cristianos gentiles en la iglesia cristiana. Se reunían el domingo. Con los cristianos se reunían el domingo. Cuando estaban en la sinagoga era el sábado. Y con el tiempo, al pasar el tiempo, pronto, ya en el año, a finales del siglo I, ya se reunían el día domingo, como atestiguan todos los documentos que se conservan por todas partes. Pero aquí encontramos a un judío en la iglesia de Roma en medio de cristianos gentiles de procedencia gentil y también prosélitos, ¿no? Pero que se convirtieron en cristianos. Así que ya sabemos a quién se dirige Pablo
entre otras personas, entre otras. Aquí habla de una manera determinada, específica, habla a los judíos que estaban allí, convertidos. Repito, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Claro. Versículo 18 dice, y conoces su voluntad. Es mentira, los judíos no conocen la voluntad. Es que esto es permanente en estas personas, de procedencia presbiteriana diosista, como el siervo infiel, que el Señor que es el que de su boquita sale esa parábola, lo dice, el siervo que llegó a ser infiel. ¿Por qué infiel? ¿Por qué infiel? Porque antes era fiel. ¿Y por qué? ¿Por qué se hizo infiel? Porque es un siervo. Es un siervo. Se le hizo un llamado con una responsabilidad, pero él no se hizo digno de esa responsabilidad. No se hizo digno. Y por el motivo que ya veremos, terminó infiel. No solo eso, que el Señor dice que él conocía la voluntad de Dios. Conocía la voluntad de Dios. Y fíjense ustedes, ya iremos ahí, a ese versículo, eso está tanto en Lucas 12 como en Mateo 24, ese Señor del que habla Jesús como el siervo infiel, está emplazado, está citado en el escenario final de su segunda venida. Ya está, no empiecen siguen diciendo, es que era judío, pero si Jesús está refiriéndose a él después de su segunda venida. Bueno, después, en el acto momentáneo de su segunda venida, que es cuando cita a la mujer de Lot, los tiempos de Noé, de Lot, la esposa de Lot, los tiempos de Lot y los tiempos de Noé, en su segunda venida, cuando se hace visible. Han hablado de que está por aquí invisible, eso es falso, no es bíblico. Bueno, seguimos adelante, y entonces dice, conoce la voluntad. ¿Por qué la conoce? Porque conoce el decálogo, que es la voluntad de Dios. Seguiremos hablando de eso mucho. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. La ley aprueba lo mejor. El decálogo está dicho por Pablo en Romanos. Él dice, apruebas lo mejor, eso está bien. Pablo no lo está criticando, al contrario. Se lo va a echar en cara, que sabiendo la voluntad de Dios, que conociendo la ley, que aprueba lo mejor, que instruye de acuerdo a la ley, sin embargo vive de espaldas a ella. Eso es lo que Pablo les va a criticar a estos judíos que estaban allí. Bueno, sigo. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Claro. La Torá es luz. De hecho, en el Nuevo Testamento, para nosotros, en principio, como gentiles no convertidos, para nosotros, cuando no éramos convertidos, era el ayo que nos llevaba a Jesús. Y después de ahí, cuidar y guardar la salvación recibida gratuitamente, cumpliendo también la ley. Versículo 20. Instructor de los indoctos. Claro, aquella gente era indocta. El doctor era el judío que conocía bien el decálogo, y podía instruir a otras personas para que vivieran allí, aquellos gentiles de Roma, vivieran de acuerdo a esa ley. Eso es lo que Pablo saca a relucir y está haciendo y empezando a hacer valer, y se lo critica a un judío, porque tiene la ley, sabe cuál es la voluntad de Dios, es un instructor bueno siempre y cuando enseñe de acuerdo a esa ley, pero resulta que no vive de acuerdo a ella. Y eso es lo que Pablo les va a echar en cara. Eso está pasando hoy en día. En el siglo XV nadie tenía Biblias. Allí no hubo tal cosa como nos han hecho creer a través de las novelas y las películas, que la gente, el pueblo estaba debatiéndose teológicamente entre si existía el libre albedrío y la predestinación. Eso es mentira. Existían traducciones al alemán y al castellano antiguo y a otros idiomas
Sí, eso sí, antes de los reformadores, antes de Erasmo. Claro que sí, existían traducciones de porciones bíblicas. Porciones bíblicas. Y a ustedes les han hecho creer que no, que por primera vez la Biblia se tradujo en el siglo XVI y fueron estos señores. No, no. Otro error que tienen ustedes es creer que les han hecho creer o porque no han dicho nada y ustedes entretejen ideas personales, ¿no? Que son deducciones lógicas de lo que ustedes oyen, están oyendo ahí, pero si no se los dicen de manera expresa, ustedes siguen creyendo, por ejemplo, que el texto griego fueron ellos los que consiguieron, compilaron o tenían a mano el texto griego, ¿no? Y resulta que no es así. Ellos son simples traductores. Y no voy a nombrarlo todavía, pero uno de ellos necesitó ayuda de no precisamente Casiodoro de Reina, sino otros necesitaron ayuda de expertos lingüistas en griego. Y Erasmo era un doctor en teología y un auténtico experto en latín y en griego. Así que en el siglo XVI todo aquello estaba lleno de analfabetas, además. Poca gente sabría escribir y leer. Nadie estaba en un debate teológico, el pueblo, la gente en las iglesias. Todo eso es falso, es una manera de vender pues una causa, ¿no? Cada quien vende su causa, ellos utilizaron la propaganda y sobre todo que eso es un principado, eso es una fortaleza que quedó fija con esos parámetros y hoy en día siguen utilizando sobre todo la propaganda, el marketing, los panfletos y bueno, hoy en día internet y aquella gente era indocta también. Ellos no sabían nada de nada. Iban a seguir lo que ustedes hacen hoy en día, seguir la propaganda. Muy poca gente tiene el tiempo y tiene el amor a la verdad como para dedicarse cada día, dedicar 2-3 horas durante unos cuantos años a investigar la verdad. Y esto lo traigo a colación de que estas personas en Roma eran unos indoctos, hombre, claro, indoctos, eran campesinos muchos de ellos, aunque muchos cristianos pertenecían a la clase dirigente romana, como conocemos, ¿no? Versículo 20, lo releo. Maestro de niños, ¿qué tienes en la ley? ¿Cuál ley? El decálogo. Aquí no se está hablando, y el judío no está hablando ahora de guardar sábado, o de guardar el domingo, o de comidas higiénicas, o de circuncidarse, o guardar las fiestas y las trompetas. No está hablando de eso. Ni Pablo, ni se está refiriendo a este señor judío en esos términos, sino hablando del decálogo, instructor de niños. Y además es muy clara la frase que vamos a desgranar ahora, que dice, tienes en la ley ya lo dijo, la forma de la ciencia y de la verdad. Ya está, ya lo dijo. Ya se puso en evidencia, ya no hace falta más. Entonces, tiene en la ley, tiene eso, y vamos a ver qué dice, qué más enseña tanto Pablo como Jesús acerca de esa frase, acerca de el contenido de esa frase. Pero Pablo está primero haciendo afirmaciones de naturaleza cristiana en aquel momento, porque ya el cristianismo como tal propiamente existía. No estamos hablando de Jesús antes de la resurrección, que también dijo lo mismo, como vamos a ver. Con lo cual, esta serie de estudios, con lo cual sí, seguimos viendo que el mensaje que se ha traído a la iglesia es el mismo del antiguo. ¿Qué cambia? Bueno, que ya no hay que matar más corderos, y que el sacerdote ahora es uno, que es el mismo Hijo de Dios. O sea, la única diferencia. Y que por lo tanto, además, el velo se rasgó, ya no necesitamos un santuario como el Templo de Jerusalén, y tampoco necesitamos todas aquellas leyes de naturaleza ritual
y ceremonial que se tenían que cumplir, se tenían que realizar para todo lo que giraba alrededor del santuario, lugar santo, lugar santísimo, los sacerdotes, y alrededor del hebreo, del israelita, que quería ir a ofrecer una oveja en el holocausto, o como holocausto. Todo eso desapareció, no hace falta. Eso es lo que desapareció, el resto no. El mensaje de salvación no desapareció. Y estamos viendo que el decálogo, la ley, es vigente. Pablo, con estas afirmaciones, echa la responsabilidad, pone un peso de responsabilidad muy grande, muy fuerte sobre estos judíos en la iglesia cristiana en Roma. Porque ahora pasa a decir qué es lo que pasa. Y valdría la pena leerlo, ¿no? Porque Pablo le dice, sí, tú tienes la ley, tienes el decálogo, conoces la voluntad de Dios, sabes cómo se tiene que conducir y agradar a Dios. Lo sabes, maestro, eres un doctor, conoces la voluntad de Dios, y dice eso, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Con qué? Pues con la ley de la que viene hablando. La ley de la que viene hablando, ha citado la ley. No hace falta intuirlo ni deducirlo por inferencia lógica. Estaba diciéndolo de manera directa. Tú que haces esto, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Eso qué es? Pues una de las... Sí, porque si son capaces, hasta que no llegan aquí no se dan cuenta. Dicen, no, eso no es la ley. Pero si está citando varios preceptos que están en el decálogo. Dentro de esos 10, acaba de hablar de hurtar. ¿Cómo dice usted que no? ¿Cuántos años tiene usted en el ministerio? Porque prácticamente esto no le pasa solo a la clase llana, ¿no? La clase cristiana que se sienta en los bancos, ¿no? El problema está en los de arriba también. Peor para ellos. Son ellos los encopetados. Los que a veces se olvidan, se distraen y van saltando de un sitio a otro, ¿no? Es claro que el señor Pablo se está refiriendo a eso porque dice, hurtas, y el versículo 22 dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Es que Salomón, sí, permanente. Los de arriba lo hacen de una manera un poco más diplomática, más elegante, Salomón, David, pero a los de abajo se les sale la desesperación, porque quieren, porque se les viene advirtiendo. Y los que han caído, que están sufriendo, que no se pueden levantar y lo dicen, lo reconocen, esos siguen yendo a sus festivales. Y los otros, los otros son la cizaña, los peces malos, los corrompidos, el trigo corrompido también, los animan diciéndoles no pasa nada, tranquilo y tal, en lugar de ayudarlos a salir de ahí, que la mayoría no puede porque vive en pecado reiterado, y lo han hecho con los ojos abiertos, ya perdieron eso que otros llaman la gracia santificante que existe, que es cierta. Abusaron de la gracia de Dios y la perdieron. Nada de predestinación ni del destino gnóstico, maniqueo. Nada de eso, porque eso es una herejía, es una fortaleza, un principado satánico muy fuerte. Muy fuerte. Bueno. Tú que te jactas de la ley, vuelve a nombrar la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Lo está diciendo. Lo está diciendo. Está escrito. Pablo no afirma esto aquí para luego negarlo acá, para negarlo allá, después lo afirma aquí. Eso es una herejía maniquea, gnóstica, es una fortaleza, una manera, una denominación para condenar a los hombres. Esa doctrina está creada para condenar al hombre. Pablo lo está diciendo, está afirmando. Deshonras a Dios desde el momento en que tú
quebrantas la ley, cualquier mandamiento del decálogo, y no está diciendo que el decálogo pasó, y está hablándole a cristianos, está hablando, dirigiéndose en la carta, dando instrucciones a una iglesia cristiana donde hay de todo, Pablo no esgrime esa frase que se hizo moderna ahora, recientemente, eso no tiene más de 2 siglos, una falsa conversión. Ellos nunca consideraban a una persona así como producto de una falsa conversión, sino de una persona que ha retrocedido, ha pecado o ha caído, pero nunca dicen que no era cristiana, sino que no ha perseverado. Por eso nacieron las penitencias, que son bíblicas. Lo que pasa es que no les gusta ese vocablo, penitencia, porque identifica inmediatamente a Roma, y no, romano, bueno, no me irán a acusar, bueno, siempre me han acusado de jesuita, ¿no? Pero no lo soy, ya está. Es que si lo fuera, ¿por qué no? ¿Por qué lo voy a negar? ¿Por qué lo voy a negar? Entonces, pero la penitencia justa es bíblica. Lo que no es bíblico es ensangrentarse el cuerpo. Eso no es bíblico. Pero la penitencia sí. Hombre, por Dios, ¿qué han hecho? Entonces, Pablo aquí es claro. Si tú quebrantas la ley, deshonras a Dios. Y está hablando de cristianos. Y él no va a pasar a decir que la ley no, que es lo que hacen por lo general, al contrario, la va a afirmar. Y vamos a ver, pero, bueno, fíjense lo que dice el versículo 24, porque como está escrito, es verdad, eso está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Evidentemente, como él es judío, pero como venimos viendo, lo que es verdad dentro de una iglesia cristiana, para uno es verdad, para el otro. Es un judío que conoce la ley, debería ser un instructor y dar ejemplo. Como vimos en el estudio pasado, cualquiera que haga y enseñe uno de estos pequeños preceptos o normas, grande será llamado en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor. Bueno, esto no se puede entender si no has visto el estudio anterior. No lo has visto. Entonces, esto lo dejamos aquí en Romanos. Ya vamos a ir prontito a Romanos 3, 8, pero ya se los adelanto, prepárense. Venga, busquen los argumentos. Vamos a ir a Romanos 11, para hablar de un pueblo llamado, elegido, predestinado y desechado. Ya se los digo para que empiecen a buscar en los comentarios. Vamos a ir ahí, pero no en este momento. Vamos entonces a estudiar esa frase, que es una frase de Pablo. ¿De Pablo? No, y del Señor también. Es una frase del Señor también. Sí, en Lucas 11 y Mateo. Vamos a ver dónde encontramos esta frase, porque es una frase, pareciera que el vocablo ciencia es un vocablo que apareció aquí de repente, ¿no? Se cayó del cielo. No, es una frase muy judía, de la cultura religiosa de Israel. Por eso la vamos a encontrar en otros sitios. Lucas 11, vemos en Lucas 11, está. Pero esta vez la encontramos en la boca del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es una frase cultural que tiene que ver con la fe de Israel. Pero ha pasado a la iglesia también y es completamente válida. Solo falta que digan que no. 11:52. Hablando el Señor. Y dice, ay de vosotros. Cuando el Señor dice ay, ya todos sabemos que a dónde van a ir esas personas. Intérpretes de la ley, porque la ley, otra vez la ley. Pero qué pesado este hombre. No, yo no, en la Biblia es el Señor Jesús quien utiliza eso.
La verdad del Señor Jesús. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Qué dices? La llave de la ciencia, salvo. Pero si por ley nadie sí, porque el vocablo ciencia, esa palabra, es una palabra que se usa para hablar del contenido teológico que tiene el mensaje, salvador o salvífico. Así de simple, y de complicado, y complejo. El vocablo ciencia es un vocablo que se utiliza para hablar del contenido que debe tener el mensaje que salva y que es salvífico. Ojo, porque esto es la clave y la sustancia de todo el Nuevo Testamento para saber aquello de la sola escritura. Sí, y quitando 4 o 5 libros, y poniéndolos al final, haciendo la aclaración previamente de que esos libros son canónicos, pero no tienen autoridad para hacer teología. Ojo, que esto tiene mucha relación. Eso lo hizo el señor Lutero. Y vamos a ver en esta serie por qué los quitó. Hay una razón para quitar esos libros. Claro. Y haciendo ya definitivamente una división entre canonicidad y autoridad de la canonicidad. No quieren hablar de eso, porque es un poco complicado. Pero bueno, yo digo, no se preocupen, hablen de eso, porque la masa, ¿qué sabe de esto? La masa les sigue a ustedes porque están emocionalmente ubicados, enganchados con ustedes. Ellos van por catatimia, millones de cristianos van por catatimia, no por un razonamiento académico. Académico tiene que ver con la Biblia. Bueno, entonces ya el Señor aquí está diciendo eso. La ciencia es las partes y el contenido del mensaje que salva, salvífico, y que te ayuda a conseguir esa salvación. Ya usó el vocablo ciencia, pero ha utilizado el Señor previamente la palabra llave. Si me cambias la llave, no entro. ¿Qué es lo que dice el versículo? Si tú me cambias la llave de una cerradura, como empezamos a ver a partir de ahora esto, ya no puedo, la llave no entra, la llave no abre. Es decir, esa ciencia que me estás dando ahora no me salva. Ese contenido que me has dado ahora sobre la salvación es otra cosa. Por lo tanto, no logro entrar. Amigo, le cambiaron la llave. ¿Qué dice el Señor a continuación? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis. Estaban entrando. Es un tiempo real. Sí, Señor. Entrasteis. Pasado un tiempo real. Y a los que entraban, es decir, el vocablo no hace falta ni que nos vayamos al griego, en este momento por lo menos, porque la traducción te lo dice todo. Esta traducción es correcta. Y los que estaban entrando en el proceso de entrar, no era que no estaban predestinados, o si lo estaban. No. Usted tiene que entrar. Exactamente, estaban entrando. Claro, estas personas no pueden entrar aquí a ver esto. Por eso, pero el Señor está diciendo que estaban entrando, Estaban entrando, y los acusa de eso, de no haber terminado de entrar. No pueden venir aquí con el Tulip y el señor Calvino y Lutero. No pueden venir, se estrellan también aquí, porque eso está escrito. Y cualquier creyente de banco, en cualquier denominación, que lo lea, que no esté sufriendo de esta torpeza que hay sobre la tierra ahora, que sepa, un creyente que sepa que después del primer paso tiene que ir al segundo, cuando lo lea, si no es tonto, sabe que estaban entrando y que alguien se los impidió. ¿Quién? Los judíos, los intérpretes de la ley. Está dicho ahí. Vosotros mismos no entrasteis.
y a los que estaban haciéndolo se lo impedisteis. Ajá. Entonces, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle, ¿no? Empezaron, tú sabes, reaccionaron, tú esto, lo otro, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas lo otro? De uno por un lado, el otro por el otro. Todo. A mí una vez, en un par de ocasiones me pasó eso, en vivo, así. Entonces, yo, casi que me acorralaron, ahí acorralaron a Pablo, ¿no? Acorralaron a Pablo. Al Señor, sí. Acorralaron al Señor con preguntas, esto, lo otro, todos hablando al mismo tiempo, tratando de caerle encima. Bueno, esa fortaleza hizo eso y todavía guarda ese parámetro. Tienen que tener cuidado. Entonces, eso hubo una reacción. ¿Por qué? Porque ellos lo entendieron bien. No solo eso, creo que lo tengo la cita aquí al margen, ¿no?, de la Biblia. Porque eso está dicho también en Mateo 23, cuando ya el Señor Jesús ya sabía que ya no se podía hacer nada y empieza a señalarlos. Y no es por falta de amor, que siempre dicen esto del amor. Que vamos a ver eso en un momento ahora. Mateo 23, Jesús también está allí en Mateo 23 diciendo, bueno, aquellas acusaciones. Sí, Jesús acusa, claro que sí. Claro que sí. El hecho de que tenga misericordia no quiere decir que es amorfo, que no tiene justicia, que no es recto, que no hace valer su ley. El versículo 13 de Mateo 23 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócrita, entendido la palabra como se entendía en aquel tiempo, no como se entiende hoy. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Claro, eran religiosos. Ateos no eran, que es lo que les han hecho creer a ustedes. Que lo importante es no ser ateo. Hombre, no. Pero por esto recibiréis mayor condenación. Claro que hay condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócrita, entendido como se entendía en aquel tiempo. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y allí en Roma habían prosélitos. Bueno, en todas las iglesias, en muchas iglesias que visitaba Pablo o fundadas por Pablo, estaban formadas por un mayor o menor número de prosélitos. Es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo y estaban en las sinagogas, se reunían el día sábado en las sinagogas. Eran gentiles que se habían hecho judíos. Cuando Pablo fue a Europa, Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, cuando fue como misionero y evangelista a esa zona y como teólogo también, ¿a dónde iba a ir a predicar? Pues el primer sitio a donde Pablo acudía era a una sinagoga, a los suyos, a los judíos, porque él como judío y como fariseo tenía un acceso libre a cualquier sinagoga en toda la diáspora, y podía ir allí y se identificaba y le permitían hablar y predicar. Ese era el primer sitio donde iba. ¿Y cuándo iba ahí? Un domingo. No, hombre, un domingo no. Todavía las iglesias no se están reuniendo un domingo. Iba un sábado, como encontramos en el libro de los Hechos. Y predicaba sobre el Señor y se convertían judíos al cristianismo, pero también judíos prosélitos al cristianismo. Y los judíos prosélitos eran gentiles, personas que un día fueron gentiles y se convirtieron al judaísmo, y algunos de ellos pasaron al cristianismo después. Y a eso se refiere el Señor aquí. Ay de vosotros porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, los judíos en toda la diáspora que era todo el imperio romano, cuando estaba unido, dividido, el imperio bizantino, etc., toda esa zona estaba llena de sinagogas judías. Y ellos trataban de convertir a los gentiles hacia el judaísmo. Esos eran los prosélitos para que se salvaran. Claro que había salvación, como con el decálogo, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno.
que vosotros. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque has cambiado la llave de la ciencia. Me has cambiado el mensaje. Lo has dejado ahí y me has cambiado la llave. Es la queja del Señor. Y a lo que Pablo se refiere en Romanos 2. Sí, cuando ves esto, enseguida dicen, bueno, sí, pero entonces hacen esto, ¿no? Romano 3 dice justificados por la fe. No lo hacen los ignorantes de los bancos, lo hacen los encopetados de arriba, porque saben que pueden hacerlo con ellos, porque los manipulan rápidamente. Ellos no van a estarse ahora preocupando. Incluso, aunque sean personas de cierto nivel preparadas, ellos no van a... Porque les engancha el tema social, el tema económico y las expectativas futuras que tienen, que les han creado. Sí, Señor. Ellos no van a averiguar nada, pero han cambiado eso. Y Jesús los hacían a los prosélitos hijos del infierno 2 veces más. ¿Por qué? Porque me cambiaste la llave. Tú no me dejaste entrar con tus herejías y tus prácticas, porque el problema en el judaísmo es complejo. Tenían la Torá, pero tenían la tradición, y después por otra parte practicaban de otra forma. Pero no voy a entrar en esos detalles ahora. No voy a entrar. Nosotros vamos a ir a lo que dijo Pablo. Tienes en la ciencia, ¿qué tiene? La forma de la verdad. Lo leemos de nuevo y entonces vamos a esa frase directamente a ver si Pablo nos explica un poco qué quiere decir con eso de regreso a Romanos.